Un saludo para todos, soy el profesor Eduardo Gutiérrez Gaslin, docente del nivel de básica general, principalmente en la sección de primaria. Es un gusto para mí estar compartiendo parte de nuestras experiencias con cada uno de ustedes. Hola, un saludo también para todos. Mi nombre es Marta Isabel Gil, soy licenciada en Matemáticas y Física y docente de Física de estudiantes de media, 10º grado y 11 grado. Muy buenas. Con respecto a la relación del concepto de educación, el sentido de educación y el sujeto educativo, es un elemento bastante interesante el poder entender de que si hablamos de educación, que son procesos que integran tanto estudiantes como docentes, incluso la comunidad en general, el sentido de educación es fundamental tenerlo claro de cada una de las partes, ya que todos aportan a ese proceso. Tanto el docente como el estudiante y la comunidad en general aportan a los procesos educativos. Si vemos tradicionalmente, las culturas se han transmitido de generación en generación sin necesidad de procesos formales en el aula de clase. Por lo tanto, la relación que tradicionalmente y por siglos se ha mantenido entre lo que es la educación, el concepto per se, así como el sentido y el sujeto que participa en ese proceso, es fundamental, ya que tanto aprende el estudiante, como aprende el docente, como también aprende la comunidad en general dentro del proceso que se desarrolla. Debemos tener en cuenta también para esta pregunta la relación entre educación, sentido de educación y sujeto educador, que la educación es un proceso bastante completo para todo el ser humano. Tener en cuenta que el proceso de educación es un concepto bastante global, bastante completo, y que el sentido de la educación es precisamente el porqué de la educación, el por qué debemos educar, el por qué debemos enseñar también, y que el sujeto que hace parte de la educación también lo podemos considerar como aquel que enseña o aquel que recibe la educación. Como es el sujeto educador del siglo XXI. En este siglo XXI vemos que el sujeto educador en algunos casos se ha quedado atrasado con respecto al siglo pasado, en el sentido de que seguimos teniendo procesos del discurso dentro de las aulas de clase y no una dinámica más acorde a los intereses y las características del estudiantado actual. Actualmente debemos de utilizar mayores elementos tecnológicos, apoyarnos de ellos y no considerarlos como enemigos de nuestro proceso. Un ejemplo de eso es la utilización de recursos tecnológicos como son las tablets y los celulares, que son elementos que a diario nuestros estudiantes utilizan. Y como docentes debemos aprender a aprovechar esos recursos dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje y no seguirlos considerando como enemigos o elementos negativos dentro de la aula de clase. Significa que en este nuevo siglo requerimos a un educador que sea mucho más práctico, que sea mucho más innovador en la utilización y aprovechamiento de estas herramientas que actualmente están enseñando muchas cosas que quizás no sean las más positivas a los estudiantes, y nosotros debemos de saber cómo aprovecharlas al máximo. Ese es lo que consideramos que debe ser el educador del siglo XXI. Además de eso, profe, el educador del siglo XXI debe tener unas características muy precisas, en donde él debe promover la cultura de pensamiento, desarrollar una rutina de pensamiento, promover la autonomía del estudiante, promover proyectos solidarios o colaborativos. Debe ser abierto al cambio, debe ser centrado en el alumno, debe ser visionario, líder, innovador, y debe formar en convivencia y respeto por la diversidad. Esas son las características importantes del educador del siglo XXI. Y para que un educador en este siglo tenga estas características, también nos debemos preguntar cómo o cuál es la educación que se necesita en estos momentos.
que si es precisamente los modelos antiguos o los modelos pedagógicos antiguos los que deben seguir aplicándose en la educación en este momento actual. Siguiendo con ese mismo aspecto, analicemos ahora el sujeto educativo del siglo XXI, el cual está conformado por jóvenes e incluso adultos, niños, que asisten a procesos de enseñanza y aprendizaje, en los cuales el uso de la tecnología actualmente de las diversas formas, las redes sociales, etcétera, han permitido que el individuo actual que llega a una aula de clase traiga muchos conocimientos adquiridos a través de estos recursos. Esto también los ha llevado a tener unas formas diferentes de aprender. Muchos son autodidactas porque a través de videos de YouTube, tutoriales, análisis por Instagram, Twitter, etcétera, les dan una cosmovisión muy diferente a lo que eran los jóvenes y niños del siglo pasado. Analicemos que en el siglo pasado se aprendiera principalmente a través de lo que en cuanto a medios digitales solamente era lo que la radio y televisión presentaban. Lo demás se adquiría ya sea a través de la lectura y en las aulas de clase. Actualmente vemos que la información es tan cambiante, pero también es tan accesible que incluso se ha convertido hasta en un elemento negativo para los jóvenes, ya que también se han aprovechado en mandar informaciones no exactas ni correctas y que muchos considerarán que sí es lo correcto. Ese es el nuevo individuo que tenemos en las aulas de clase. Es su nueva forma y su visión de aprender. No son jóvenes estudiantes que ahora llegan al aula pensando que el docente lo que trae es el último conocimiento. Ya ellos muchas veces llegan con conocimientos más adelantados porque han visto tutoriales, videos, etcétera, en las redes que les dan cierto nivel de conocimiento e información, y eso también los hace tener una dinámica diferente. Ya no es visto con mucho agrado el discurso dentro de la aula de clase. Esa clase magisterial o magistral que se daba, hay que modificarla para poder responder a esas características del nuevo individuo en la aula de clase. Y de esta manera podríamos incluso indicar de que el docente tiene que aprender de ese nuevo tipo de estudiantado que llegan al aula y que en su gran mayoría incluso dominan las tecnologías mucho más que nosotros como docentes. De acuerdo, profe, con usted, las aulas de clases en estos momentos no son completamente homogéneas, son muy plurales, muy diversas. Entonces, allí nosotros los educadores nos enfrentamos a unos estudiantes que están, como acaba de decir usted, adelantados en el proceso tecnológico porque ellos son protagonistas de su propio aprendizaje. Como bien lo dijo usted, ellos son autónomos en buscar información y a través de esa búsqueda pueden aprender. Entonces, tenemos unos estudiantes autónomos, tenemos unos estudiantes protagonistas de su propio aprendizaje, son capaces de dialogar, de trabajar en equipo, de colaborarse, son capaces de estar curiosos ante toda la diversidad que existe en estos momentos de la información. Son estudiantes críticos, donde ahora mismo nosotros como docentes debemos desarrollar ese pensamiento crítico en ellos aún más. Son estudiantes comunicativos, colaboradores, adaptables, o sea, se adaptan al momento, se adaptan a las situaciones que están en el momento ocurriendo. Son estudiantes que les gusta la parte intelectual, el desarrollo del pensamiento crítico. Son estudiantes que les gusta indagar, preguntar más allá, y de esas preguntas que ellos mismos hacen, ellos mismos buscan información y son hasta colaboradores en el sentido de que si un docente necesita su apoyo en el aula de clases para el manejo de las tecnologías, ellos son los primeros, los que llevan la bandera en colaborar al docente. Y bueno, son expertos en tecnología.
en el uso de las tecnologías.